Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes. Es una gran alegría estar usando este nuevo formato de podcast. Y bueno, el análisis bíblico ha sido algo que nos ha enriquecido, hemos aprendido tanto, Dios se ha movido para iluminarnos la escritura, que esta forma de exponer la palabra de Dios, la Biblia, principios de la Biblia, nos ha ayudado. Gracias por estar escuchando, viendo este podcast. Hoy muy honrados de tener con nosotros a un amigo de años, un hombre que ha trabajado mucho en México, el pastor Roberto Evans. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias. En especial en el área de Michoacán, donde estuvo en Uruapan y luego ahora en Morelia. Y bueno, ¿quién no conoce al doctor en dichología, Sergio Ricardo Anaya? Saludos, Felipe, Robbie, un gusto estar aquí, a todos los que nos están viendo y oyendo, y feliz de estar en este nuevo formato. Tenemos la inquietud, tal vez algunos que apenas empiecen a ver este formato, si el doctor Sergio Anaya va a usar sus dichos famosos, que unos 2 o 3 para que no nos esperemos que sí, ya los tenemos ahí ya clasificados, alineados. Y bueno, estamos en un tema nuevo, empezando con una temática que creo que es más que increíble e interesante: cristianismo equilibrado o balanceado. Creemos que a veces la tendencia que tenemos todos cuando recibimos algo nuevo, novedoso, que nos bendice, es irnos a un extremo. Y lo más difícil a veces en la vida cristiana madura o de crecimiento es tener un balance. Cristianismo equilibrado, Sergio. Pues sí, estamos hablando de un tema que yo diría que es fundamental para precisamente un sano crecimiento. Si nosotros analizamos lo que representa la palabra madurez, tiene mucho que ver con balance, con equilibrio, con algo que es estable. Entonces, cuando caminamos la vida espiritual, Dios es muy claro que el deseo es que avancemos. Dice, lo sabemos, Proverbios 4:18, que la senda del justo es como la luz de la aurora y tiene que estar en aumento, es decir, avanzando. No es para, el cristianismo no es algo para estar estáticos. Lo dijo también Dios cuando habló de la fe, que el justo por la fe vivirá y si retrocediera, entonces no agradará su alma. Hay que avanzar. Hay que avanzar, creo que ese es un reto. Decía mi pastor, nuestro pastor, el doctor Pardillo, que para atrás ni para tomar impulso, ¿no? Entonces siempre será una perspectiva de avance en lo espiritual, pero no solamente es de avanzar, sino cómo avanzamos, ¿no? Y creo que uno de los retos es tener la capacidad y sensibilidad de identificar qué tanto balance, qué tanto equilibrio y por lo tanto qué tanta madurez vamos desarrollando en nuestro caminar con Dios. ¿A qué te suena, Roberto, en tanta experiencia y la palabra que conoces, cristianismo equilibrado? Me hace pensar en un dicho que leí de Juan Calvino. Y él dijo que el hombre tiene problema con el equilibrio y es como un hombre borracho que sube a un caballo y luego se cae del otro lado. Y luego se levanta, se vuelve a subir al caballo y otra vez se cae otra vez. Y dice, el equilibrio, el balance es necesario porque la tendencia del ser humano siempre es de irse a extremos. Y cuanto más aún en el cristianismo, nos gustaría pensar que somos muy equilibrados o balanceados, pero sospecho que Jesús es el único que realmente lo haya logrado. Sí. Y nosotros estamos tratando de imitarle en un equilibrio porque los extremos es un territorio en donde empiezan herejías, mala conducta, cosas locas, siempre empiezan en los extremos. Entonces el chiste es de mantenernos, sí, en un equilibrio. Tal vez para muchas personas que estudian la Biblia, leen la Biblia, quieren crecer en Dios, se han percatado de esto. Tal vez creen que todas las enseñanzas, todos los libros, todas las personas que comparten de Dios lo hacen bien porque venimos de un trasfondo donde realmente teníamos solo conocimiento y muy poco religioso y no profundidad de la Biblia. Por eso es importante conocer la palabra, por eso es importante congregarse, orar, tener una vida personal de buscar a Dios, aunque nos congregamos para escuchar los dones de maestros y de pastores y de profetas que nos ayudan a tener entendimiento bíblico. Queríamos usar una porción bíblica y entrar en el tema sobre cristianismo equilibrado, basada en Proverbios 24, 3 y 4. Proverbios 24, 3 y 4. Tal vez nos la puede leer Roberto en la versión Reina Valera, y yo te pedía, Sergio, que si nos la pudieras leer en esta versión de la Biblia libre, que es la BBL.
Sí, Proverbios 24, 3 y 4, Roberto. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Wow. Y en la versión Biblia Libre, Sergio, A ver, me pediste la BB. L. A ver, BBL, acá está. Biblia libre. Perdóname, es que no me. ¿Te ayudo? Sí, ayúdame, por favor. Una casa se construye con sabiduría. Su fundamento seguro es la inteligencia. Sus habitaciones están llenas de conocimiento y con todo tipo de hermosos y valiosos objetos. Entonces no se trata solo de crecer o de en una congregación que haya más personas, sino que esta congregación o esta vida cristiana esté firme. No, como decía Roberto, me gustó mucho la ilustración, te subes al caballo de un lado borracho y te caes del otro, te subes del otro y nunca avanzas, porque solo te estás cayendo. Entonces la falta de equilibrio habla de falta de avance. Sergio. Sí, como mencionábamos al principio, ¿no? Y creo que tenemos, no sé qué piense Robbie al respecto, una confusión sobre el tema, usamos mucho el término radical, ¿no? Y a veces confundimos que ser una persona radical tiene que ser una persona extremista, ¿no? Y creo que muchas veces ahí surge un poquito el error o de alguna manera la falla de confundir, ¿verdad? Algo que me puede llevar a un fanatismo, algo fuera de cualquier contexto. Tú mencionabas la importancia de la Biblia. La Biblia es la que nos aterriza en un equilibrio y obviamente la Biblia tiene esa característica. Siempre cuando la consideramos de una manera total es cuando podemos percibir el equilibrio. Ahí está. El problema es cuando agarramos un solo versículo O una por pasaje. una sola parte, y obviamente lo sacamos de contexto y lo usamos como un absoluto, como una especie de visión de túnel, ¿no? Como si eso fuera lo único, y perdemos toda la riqueza de la Biblia, que es todo el contexto, todo lo que representa desde el Antiguo y Nuevo Testamento, y ahí es donde perdemos el equilibrio, creo yo, de inicio, y confundimos ser una persona radical que tiene que ver con alguien que está dependiendo de un fundamento, de una esencia, y una persona extrema que solamente utiliza una porción o una parte de la verdad y la considera la verdad absoluta, ¿no? Ahí creo que empezamos con los riesgos. Sabiduría y prudencia, Roberto, ¿son necesarios para un equilibrio? No puede haber equilibrio sin ellos. Sí. ¿Cómo puede ser equilibrado sin sabiduría? ¿Cómo puede ser equilibrado sin prudencia? Es imposible. Sergio hablaba del panorama completo de la Biblia. Tú eras parte del ministerio pastoral y profético, eres maestro, estuviste dirigiendo o has dirigido escuelas e institutos bíblicos. ¿Por qué es importante leer toda la Biblia? ¿De dónde nacen los desequilibrios en las interpretaciones bíblicas, Roberto? Bueno, viene número uno, por no leer todas las escrituras, porque la Biblia dice en la hermenéutica, una de las reglas es que la Biblia se interpreta por la Biblia. Sí. Y entonces, si queremos interpretar bien un pasaje, no podemos aislar este pasaje y decir, esta es la totalidad del asunto. Porque la hermenéutica dice que la Biblia se interpreta por la Biblia. Sí. Y entonces, o para ponerlo en otros términos, si vamos a armar una rompecabezas, necesitamos todas las piezas. Porque una sola pieza no es la totalidad de la rompecabezas. Y es muy obvio que hay textos que moderan a otro texto o hay textos que informan a otros textos, pero todos los textos juntos, al fin de cuentas, en sí forman el cuadro. La suma de tu palabra es la verdad, dice la Escritura, es la suma de la palabra. Y nuestro problema es que aislamos un texto, aislamos una doctrina y pues vamos como gallos cantando esto, pero no lo hemos integrado a lo que es el sistema entero y por eso caemos en errores, en extremos. A ti te he escuchado más que a otros, porque creo que tú eres un celoso estudioso, un estudiante celoso de la palabra, las herejías. Y la Biblia menciona en la versión Reina Valera herejías. ¿Qué es una herejía, Roberto? Una herejía es cuando alguien se separa de la verdad para ir en pos de una media verdad. Se ha dicho que casi todas las herejías que han habido en la historia de la iglesia
en sí son verdades que han sido sobreenfatizadas, que se han apartado un poco, lo han tomado de la totalidad, pero ha sido una exageración, un extremo de hacerle más de lo que es. Y entonces una herejía en sí es de sacarlo de su contexto. Pero tiene que tener Biblia, ¿verdad? Para que sí. pueda ser creíble, ¿no, Roberto? Bueno, si no hay Biblia en un sentido no es una herejía. Pero sí, claro, es que todas las herejías vienen vestidas con la Biblia porque nacen de un texto tomado fuera de su contexto y no moderado o no interpretado en la luz de los demás textos. Y en tu experiencia, ¿has visto en iglesias y con pastores que tienen un corazón, entendemos, de Dios para servir, que se van y empiezan con herejías? Y es triste, puede dañar un ministerio, cesar el crecimiento de una iglesia, derribarla. Puede derribarla. Normalmente lo que hace es que lo desvía. Y una herejía enseñada, recibida, es como una semilla que tarde o temprano va a dar un fruto de corrupción. Wow. Corrupción moral en alguna manera, porque está faltando el equilibrio o lo que es el balance de todo lo demás de la palabra. Es simplemente una desviación de la verdad, y toda desviación de la verdad termina en la corrupción. Wow. Corrupción moral, mental, espiritual, etc. Entonces hemos visto muchos casos así. Fíjate que me acordaba ahorita que decía Robbie de lo que Jesús dijo, ¿no? Hablando precisamente con los fariseos, y que eran precisamente los estudiosos de la ley, los escribas, y él les dice algo muy importante, hablando un poquito de las herejías, y después de ver cómo ellos durante mucho tiempo generaron más un enfoque dogmático en la palabra, es decir, de sus propias reglas, que realmente doctrinal o bíblico, hablando específicamente de la ley. Y Jesús les dice algo, dice: erráis. Y dice la razón, la palabra erráis significa se equivocan, o sea, están mal. Y dice Jesús: porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Entonces yo no me quiero imaginar esa foto, digamos, de ese momento, Jesús diciéndole a los que supuestamente son los estudiosos de la ley, porque eso es lo que se consideraban los fariseos, los maestros de la ley, y Jesús les está diciendo: están equivocados porque ignoran las escrituras, ¿no? Es decir, ya el filtro con el cual creo ellos estaban yendo a la palabra ya no era buscando un equilibrio, era para justificar, sí, lo que ellos piensan, un respaldo de lo que era su sentir o su pensar, que eso es muy común hoy en día, y lo que ha generado las herejías, pues son muchos aspectos sectarios en un sentido de desarrollo, de proselitismo y de fanatismo en muchos aspectos. Pero Jesús nos dijo la clave: si nosotros ignoramos las escrituras, ignoramos el poder de Dios, invariablemente vamos a estar equivocados en cualquier concepto, en cualquier idea, y aún en cualquier decisión que podamos tomar, aún de manera particular en nuestra vida. De hecho, en el tiempo de Jesús encontramos en los evangelios el nombre de unos llamados fariseos y de otros llamados saduceos, y eran dos extremos. O sea, los fariseos bíblicamente creían en que había resurrección, y los saduceos creían que no había. Y Jesús, como decía Roberto, es el único balanceado que trajo un poco de balance. Pero los fariseos eran, en cuanto a esa verdad de la resurrección, aplicaban un montón de leyes más. O sea, a Jesús le tocó, mientras estuvo en la tierra, vivir con esos extremos. Y hoy en día, entre los cristianos, a veces que no buscamos un cuidadoso balance, podemos ser arrastrados a los extremos. Y ahora vendría la pregunta: ¿cómo en una congregación o en una vida personal o en un ministerio se cuida de no caer en los extremos o en las herejías? ¿Cómo se podría cuidar? Bueno, obviamente tienes que vigilar la congregación, tienes que estar en contacto, palpando las corrientes que van pasando. Necesitas saber qué está pasando en el mundo teológico a tu alrededor. Pero siempre se ha dicho que alguna de las mejores maneras de evitar un desequilibrio es de predicar toda la palabra de Dios. En otras palabras, muchos de nosotros, la Biblia nos es como un buffet, y hay un plato allá que nos gusta y siempre allá estamos con e ignoramos a todos los demás. Y entonces yo creo que una exposición sistemática de las escrituras, tomar un libro, tomar esto, tomar tal,
puede evitar muchas cosas porque en muchos libros de la Biblia pues hay tantas cosas que hay. Pero yo creo que viene en un sentido por exponer todas las escrituras y no solo nuestros favoritos o los que son de moda o los que creemos que van a traer más gente. La Biblia es tanto dulce como amarga, y entonces necesitamos predicar toda la palabra de Dios. Un gran consejo, porque a veces cuando un pastor desea que su congregación crezca, yo creo que es un sentimiento, un deseo de Dios legítimo, que nadie se pierda, que mucha gente venga al arrepentimiento y conozca al Señor, empieza a predicar mensajes de cierta línea que son más atractivos. Pero como dice Roberto, es como las verduras cuando éramos chiquitos y que la mayoría de nosotros no queríamos verduras o no queríamos jitomate, calabaza, y la mamá decía tómatelas porque tienes que comer todo el complemento alimenticio, no es cierto, no más huevo, nada más pollo, nada más carne, sino todo lo demás que le tiene vitaminas que los otros alimentos no tienen. Y eso es cierto. Si hay en una congregación solo un mensaje hacia un sentido y no se enseñan otras cosas de la palabra, o sea, todas las demás, pues se cae en un extremo. Y regresaríamos al tema de lo que es el título de esta sesión, que es un cristianismo balanceado. Yo no puedo tener un cristianismo balanceado si no tengo un alimento espiritual balanceado. Es decir, estoy consciente que la palabra de Dios no puede ser, lo digo con respeto porque hay personas que solo leen los salmos, ¿no? Es que ahí yo me identifico porque cuando ando así medio entre azul y buenas noches, ahí como que el salmo ya me identifico con David cuando dice que estaba abatida su alma hasta el polvo, ya somos compadres, ¿no? Y todo eso, o nada más leer, vamos a decirlo así, una porción que me parece que es de mucha bendición porque me estimula, me motiva, ¿no? Digo, así que digas unas ganas de leer Job, pues no nos da después. O leer Jeremías, ¿no? O sea, son libros que pues es como comer betabel o comer algo así, ¿no? Que no nos gusta, pero nos hace bien, porque nos permite, inclusive libros como Job, nos ayuda de pronto a entender que no todo tiene que ser como yo quiero o como yo pienso, que Dios no está de alguna manera nada más pendiente de mí como el genio, ¿verdad? Para complacerme, ¿no? Y entender que a veces la vida espiritual requiere pagar un precio y entender también que no siempre es en una dirección que me parezca la más cómoda, la más sencilla, ¿no? Entonces nos ayuda a madurar. Ese tipo de libros que mencionamos y muchos otros de la palabra nos permiten tener una confrontación, como decía Robbie, con un cristianismo total, o mejor dicho, con una verdad completa, donde vemos a un Dios que nos ama, que tiene cuidado de nuestras necesidades, pero también vemos un Dios que es justo y que obviamente está... Y que porque nos ama nos corrige. Nos corrige, y que obviamente al que hay que obedecer, y si no obviamente va a haber consecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que regresaríamos, repito, al punto del tema, ¿no? Si quiero tener un cristianismo balanceado, equilibrado, necesito tener una alimentación que sea igual. Yo no puedo esperar que mi cristianismo sea balanceado si me alimento nada más, como decía Robbie, de una sola parte de la escritura, o estoy en ese aspecto nada más enfocado a un tema, o inclusive, hablando doctrinalmente, a un solo enfoque doctrinal, ¿no? Es solamente esta parte, ¿no? de lo que es la verdad, porque entonces vamos a empezar a vivir aquí creemos en esto y lo enfatizamos, pero no dejar lo demás. Puede ser como la característica principal de esta congregación, pero aunque sea un enfoque y un énfasis, hay que enseñar todo, hay que aprender y todo. Ahí yo creo que es donde entra, hablando un poquito desde la perspectiva, digamos, pastoral, ¿no? Donde entra el entendimiento de que yo no tengo todos los dones, ni tampoco tengo toda la unción, o específicamente Dios me ha dado algo. Y ahí es donde entra la riqueza del cuerpo de Cristo. Hablando de una congregación, los invitados, ¿no? Bueno, ya me quieres quitar mi participación. No, a ver. No, alguien que tiene lo que yo no tengo, ¿no? Entonces ahí entra ese aspecto. Normalmente va a ser difícil que una iglesia sea equilibrada si solamente hay un tipo de expositor, ¿sí me explico? Que nada más habla de una sola perspectiva, porque todos tenemos un énfasis, ¿no? Entonces cuando hay esa riqueza en el cuerpo de Cristo y entendemos que hay muchos instrumentos que Dios usa para edificar el cuerpo de Cristo, que es lo que nos dice Efesios 4, entonces entenderemos que para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, necesitamos ser un cuerpo.
yo creo que estábamos tomando la participación de Roberto, donde él dice, le pregunto, ¿qué se necesita para tener una vida cristiana equilibrada o no entrar en energía? Y él dice, no, tomó la porción que dice, no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios. Y la participación que yo quería tomar sobre esto, cómo tener una vida equilibrada y no caer en los extremos, en los excesos. Bueno, pues no puedes estar expuesto solo a un tipo de ministerio. Dice Efesios 4 que Jesús bajó a las partes más profundas de la tierra, subió llevando cautiva la cautividad y cedió con dones a los hombres y estableció profetas, evangelistas, apóstoles, pastores y maestros. Si en una congregación, y esto es común, solo el pastor predica, y está bien porque él es el responsable de alimentar a la gente, pero el que él sea el responsable de alimentar a la gente no necesariamente es que solo él predique, sino que él es el responsable del alimento que se da. Por tanto, si él permite que otras personas del staff de la iglesia compartan y trae inclusive, va más allá a otros hombres de Dios con ministerios apostólicos, proféticos, que son de los que son más escasos y no se encuentran porque requieren más madurez, a la congregación, la exposición a la palabra de Dios por medio de estos otros hombres y otro sazón, enriquece la congregación y le da oportunidad a Dios que si los locales de un ministerio están enseñando solo una línea, el otro venga y abra un poco más la visión. Entonces yo creo que otra verdad es que puedan participar varias personas, no nomás el pastor, compartiendo en la iglesia. ¿Por qué ese deseo? Tú has sido pastor, ahora ya no, pero Sergio y yo estamos pastoreando actualmente, de que uno siempre quiere compartir, le da uno hasta la carga como la cruda. Si no he estado compartiendo 5 veces en un domingo, soy un mal pastor porque no he estado compartiendo. ¿Por qué tenemos eso? Yo creo que número uno, porque hay un llamado de Dios. ¿Cuántas veces dice un predicador, si no predico me muero? Porque hay un fuego que arde en tu corazón y tú deseas predicar. Y si no predicas, de pronto te sientes desubicado. Pero por otro lado, algunos yo creo que quieren asumir toda la carga y quieren excluir a los demás para que haya un solo foco en las tinieblas. Ajá. Que ellos sean y que ellos y su mensaje sea la regla y la única regla de la iglesia. Eso. Y luego lo que pasa en este caso es que ninguno de nosotros tenemos todo el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos en parte. Y entonces si yo quiero capturar todo para mí y no quiero que entren otras, perdona la palabra ideas, pero basadas en la escritura, la pregunta es ¿por qué? Entonces yo voy a hacer la regla de la iglesia va a ser conformada a mi imagen. Y realmente es un error porque mi imagen nunca va a igualar lo que es la imagen de Jesucristo, es imposible. Y entonces esto para mí es un temor, es un egoísmo, es una inseguridad, es un espíritu de control. Porque iba a decir esto, en la Biblia, la Biblia no trae desequilibrios. No. Es la palabra de Dios. Pablo dice pues que él en sí predicó a los de Éfeso todo el consejo de Dios. Y esto es lo que queremos. Y muchas veces cuando hay uno que no quiere que otros compartan, es hasta un espíritu de control. Es un espíritu Tremendo. de quién sabe qué. Pero realmente es un poco ignorante, voy a decir, por hacer esto, no entiende cómo están las cosas. Y por fin perjudica a la congregación. Sí. Porque sin la plenitud de las escrituras, la iglesia nunca va a ser conformada a lo que es la imagen completa de Jesucristo. Y si yo considero que yo lo tengo todo, o esto es lo que yo quiero predicar y yo no quiero, yo conozco iglesias a donde voy, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, porque yo sé que yo tengo unas ideas que yo creo que son basadas en las escrituras, que ellos no quieren que su gente oiga. No quieren que escuchen del infierno, no quieren que escuchen del juicio, porque no quieren inquietar a la gente. Y hay muchos motivos, porque en sí están como protegiendo en un sentido el rebaño de otras ideas, no porque las cosas son malas, sino esa es
un deseo de controlar. Sí. Y entonces en esto de introducir a otros en la congre que pueden traer otro énfasis, yo creo en su momento, en su lugar es muy bueno, Sí. muy bueno. Pero por el hecho que el pastor, y el título pastor es un título eclesiástico, el pastor puede ser un apóstol, Sí. el pastor puede ser un profeta, Sí. un pastor puede ser evangelista, podría ser un pastor de a veras, o puede ser un maestro. Y estos ministerios por fin se manifiestan en una manera diferente en la iglesia. Y al fin de cuentas, un apóstol, cuando él mira la iglesia, va a ver a 400 personas que puede enviar a los confines de la tierra. El profeta va a ver a 400 pecadores, en verdad solo va a haber 25 pecadores porque son pocos los que soportan los profetas, pero va a haber a 25 personas escondiendo pecado. El evangelista va a mirar a 400 y dice, creo que hay 5 aquí que no conocen a Cristo, y va a hacer su énfasis. Y el pastor, ay, pobrecitos, corazones quebrantados. Y luego el maestro dice, esta es una bola de tontos, yo necesito en sí educarlos. Y entonces es imposible que este énfasis divina no reluce, pero es un desafío. Cuando una sola persona, que no está mal porque al principio no hay quien más. Cuando inicia una congregación, a veces es una sola persona la que comparte. Yo recuerdo hablar con muchos de los pastores ligados a Trigo y Miel, y le digo, estás en la etapa en que tú predicas a las mujeres el sábado, el viernes, el jueves, haces una reunión más y tú la vas a compartir hasta que tengas un equipo de liderazgo, gente que te ayuda, en la que puedas recargar eso. Pero exactamente, el peligro de caer en una secta inclusive, ya no una herejía, una secta, donde ellos se creen que son los únicos depositarios de la verdad, y si no la tienes conforme ellos la enseñan, no vas a estar bien con Dios ni vas a ir al cielo. Es que solo hay un enfoque, un énfasis, y que generalmente solo uno comparte. No es una irresponsabilidad pues de los pastores o líderes de las iglesias compartir la plataforma o la opción de enseñar con otros. Ellos son los responsables, porque si alguien enseña mal en una congregación, pues fue el pastor que lo puso. El dicho mexicano dice, no es culpa del indio, sino del que lo hace compadre. Estoy ganándote en los dichos, ya empecé yo primero. Pero es cierto que entonces en tu congregación ves que están otras personas compartiendo, no te pongas triste. Y dice, ¿dónde está mi pastor? Yo quiero a mi pastor. Bueno, sí, porque hay una identificación de familia, de ADN, de paternidad espiritual, pero el pastor está siendo sabio en permitir que otros también te enseñen, te compartan, y cuando los trae de fuera, está, como dijo Roberto, pues echándose un medio volado, porque a lo mejor van a compartir algo que no es totalmente del acuerdo del pastor, pero el pastor mismo va a tener que examinar si lo que están compartiendo está conforme a la palabra, y él también aprende. La verdad es esta, que yo escuché hace muchos años: nadie tiene todos los ministerios. Nadie es apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro. Ese solo fue Jesús. Necesitamos a todo el cuerpo de Cristo, y la verdad no está depositada en un ministerio, ni en una congregación, ni en un superungido. Está depositada en el cuerpo de Cristo. Sí, creo que ahí entraríamos también dentro de lo que la misma palabra nos enseña para generar un filtro en nuestra vida espiritual y mantener lo que hemos hablado desde el principio, que es un cristianismo equilibrado. Y es ese principio de la palabra que dice: examínenlo todo y retengan lo bueno. Ese es un ejercicio, llamémosle natural o orgánico, que todo cristiano espiritualmente hablando tiene que aprender a desarrollar, ¿no? Y una vez que aprendemos a desarrollarlo, es más difícil que caigamos, como decía Robbie, en herejías, caigamos en situaciones de desbalance, en extremos, ¿verdad? Y sobre todo en cuestiones que nos aparten de lo que es la centralidad de la palabra de Dios como base, como fundamento, como materia prima, ¿no? Entonces, cuando logramos desarrollar ese principio en nuestra vida, va a ser más difícil que entren los engaños y obviamente que nos lleven al baile, ¿no? Y creo que ahí también, no sé qué piensen ustedes, no ayudamos mucho, no ayuda mucho en las congregaciones, y lo digo con respeto a las personas, ¿no? Que generan esa como inquietud de que siempre quieren que el que predique sea el pastor, ¿no? Yo no sé cómo lo hayan vivido ustedes. Es una buena emoción, pero no es una buena yo decisión. No sé cómo lo han vivido ustedes, pero de pronto es muy complicado, es una tensión extraordinaria, no sana,
¿verdad? Que el pastor se siente que es que si no predico yo la gente no viene, o se va. empieza a ir. O empieza a ver una actitud, no es el pastor, entonces no pongo la misma atención, no genero la misma expectativa de lo que Dios me va a hablar, porque no entendemos que la fuente es la misma, aunque el instrumento o el medio que Dios utiliza es diferente. Y aparte no hay violencia en la autoridad porque el pastor lo estableció. Sí, hay un respaldo, hay un orden. Hay un respaldo y una cobertura para hacerlo, ¿no? Pero creo que entra un poquito ya el tema del desbalance ahora sí con la carne, del gusto, decir me gusta más esta persona porque es más dinámico, porque cuenta más chistes, porque a veces sinceramente las razones por las que se desarrolla, en un sentido inicial no es tanto el alimento, ¿no? Sino la forma, ¿no? La dinámica, ¿no? El considerar que esta persona me puede dar un buen alimento pero es muy aburrido, yo quisiera alguien que fuera más dinámico, más interactivo, ¿no? Entramos en otra dinámica, ¿no? Pero creo que sí es importante que tengamos la actitud de decir Dios nos puede hablar bajo cualquier instrumento mientras la fuente siga siendo Él. Tú diriges, eres el director general de la Universidad Espiga. Es una universidad teológica formal. Correcto. No es, bueno, con respecto a los institutos bíblicos, aquí tenemos una escuela de capacitación llamada el Proyecto Josué, pero esto es una cosa más formal, con bases teológicas correctas, que inclusive fueron examinadas por la SEP para ser autorizadas. ¿Cómo ayuda y cuál es el balance entre aprender, conocer y la Biblia? O sea, el deseo de Dios de conocer la palabra y vivirla, porque tenemos luego el deseo de los que quieren conocer la verdad y a la hora de la verdad ni la aplican y hasta critican al pastor porque no estudió una universidad teológica. A ver. Sí, entra mucho el aspecto del corazón, ¿no? Creo que la Biblia nos marca muchísimo tener mucho cuidado con lo que es nuestro corazón. Jesús nos habló de eso, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando el corazón de alguna manera tiene una motivación incorrecta, el conocimiento puede ser un arma más que una herramienta. Y creo que ahí es importante el definir el propósito, el objetivo, para qué quiero conocer más. Eso. Porque la Biblia sí nos explica que tener mucho cuidado, ¿no? De hacerse nada más muchos maestros porque sí, ¿no? Si la motivación es el orgullo, el reconocimiento, el que la gente me escuche, el protagonismo, ya regresamos al tema, un desequilibrio, ¿no? Ya no lleva una perspectiva de ser usado o ser un instrumento por Dios o un enfoque específico del servicio. El conocimiento tiene que ser algo que edifique y que literalmente imparta. Yo soy tú lo sabes, un fan de que impartimos lo que somos más de lo que sabemos, ¿no? Entonces creo que la esencia de las personas tiene más relevancia que en sí la teoría o el conocimiento que podamos quiero tener. aprender? ¿Por qué quisiera estudiar teología o un instituto bíblico o una capacitación? Para presumir que sé más que los demás, para criticar a mi pastor que se equivoca, porque hay pastores que a veces usan hasta mal el español. En el sureste hay pastores indígenas que hablan mejor su dialecto que el castellano, y puede estar ahí uno que estudió una licenciatura o maestría en teología criticando al pastor por la forma de hablar, cuando eso no tiene nada que ver. Entonces tú no puedes aprender solo para saber. Yo he pensado, yo estuve muchos años en contra de los seminarios teológicos, porque yo decía, la Biblia no es algo que se estudia, es algo que se vive. Dios no dejó solo su palabra para que creciéramos en conocimiento, sino en la actitud de vivir lo que Él decía. Y encontré esta verdad en la historia cristiana, que los primeros cristianos, por lo menos hasta que la Biblia se empezó a copiar mejor y fue más accesible, no tenían acceso ni siquiera a los libros de la Biblia, o no tuvieron un tiempo Biblia ni siquiera. No podemos decir que los primeros 100, 200 años tenían todos los 27 libros del Nuevo Testamento que nosotros tenemos, pero cambiaron el mundo porque el énfasis de ellos no era lo que sabían, sino que lo que aprendían lo vivían. Y hoy tenemos tanto conocimiento, tanta exposición a la verdad, Biblias de estudio de hombres, de intercesores, de mujeres, de niños, ilustradas, no ilustradas, de promesas en colores, pero a veces el enfoque es conocer, no vivir. Roberto. Sí. Yo creo que la pregunta es, ¿por cuál motivo debemos leer o estudiar la Biblia? Yo creo que personalmente, yo regreso a cuando yo me convertí. Me convertí en la sala de urgencias de un hospital en los Estados Unidos.
Cristo vino a la sala de urgencias, me salvó allá. Y en los próximos 8 días leí todo el Nuevo Testamento y la mitad del Antiguo. ¿Por qué? Porque quería saber quién es Él que me salvó. Quería saber quién era Dios, quería saber cómo es Dios. Y entonces yo tengo ahora 50 años de cristiano, mi esposa igual. Pero seguimos leyendo la Biblia no porque queremos apantallar a alguien con un conocimiento que tenemos, sino que ¿quién es el héroe de la Biblia? ¿Quién es la figura principal de la Biblia? Jesús. Es Dios, es su Hijo, es el Espíritu. Y yo creo que honestamente el motivo más directo, más puro para leer o estudiar las Escrituras es el amor para con Dios. Porque si yo leo esta Biblia, Él me va a hablar. Si yo leo esta Biblia, el Espíritu Santo me va a abrir los ojos y me va a revelar más quién es Dios. Y entonces en sí, las Escrituras en sí cultivan y ayudan en mi relación con Dios. Sí, sí. Y voy a agregar una cosa más. Muy bien. Luego, yo no lo publico, no lo digo, yo tengo un doctorado. Yo conozco a personas que tienen un doctorado y es la primera cosa que ves en su tarjeta de presentación. Y yo digo, pues está bien, yo tengo un doctorado y no se me ocurre decir que lo tengo. Pero una vez yendo de México a Puebla, dos líderes de cierta iglesia nos estaban llevando y comenzamos a platicar y le dije, no, pues estamos estudiando, mi esposa está buscando su maestría y yo estoy buscando doctorado. Y me dijeron, ¿y por qué, hermano? Ya saben tanto de la Biblia. Y le dije, pues sabemos algo, pero yo tengo una curiosidad santa de conocer más. Y en la eternidad, ¿vamos a dejar de aprender? No. ¿O vamos a ser capacitados para aprender con mayor en sí capacidad? Porque el aprender nace de un hambre, pero no de exaltarte o apantallar. Sí. Nace de un hambre de saber quién es Él. Wow. Y entonces, ¿por qué vamos a leer la Biblia? Para conocerle, saber quién es. Se basa en amor. En amor. El motivo importa, no nomás la acción. Fundamental. El motivo. Vamos a cerrar y agradecemos a todos los que nos están siguiendo en este podcast. Comparta de este podcast, avise a otros, suscríbase para que le esté llegando el anuncio cada vez que hacemos un capítulo nuevo, una sesión nueva, pues que estés enterado. Una palabra para cerrar. Creo que nos faltó un elemento que también Roberto y tú, Sergio, valorarían mucho. Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos guiaría a toda verdad. Y eso es parte de nuestra relación con Dios, pero una vida ferviente en el Espíritu, no una vida que recibió a Cristo y se acuerda de una experiencia ahí hace 25 años, 15 años, 18 años o 10 años con Dios muy especial, sino una persona que, como dice Roberto, tiene hambre de aprender, pero tiene hambre de que el Espíritu Santo guíe su vida, porque Él es el autor de la Biblia y porque Él nos va a guiar a toda verdad en palabras de Jesús, como un complemento de que nos ayuda a prevenir el extremo. Una palabra final para terminar de Sergio, una palabra final para terminar Roberto, esta sesión de hoy. Pues yo concluiría un poquito con lo que mencionaste al final. La Biblia nos habla del Espíritu Santo como el guiador a la verdad. Y la realidad es que la verdad es para hacernos libres, no para hacernos importantes. Entonces, cuando entendemos el propósito de la verdad, podremos vivir una vida equilibrada. Mira cómo lo resumiste. Hasta iba apenas a tragar saliva para seguirte escuchando. Una última palabra, un resumen, una cápsula final. Cápsula final sería, Dios nos dio las Escrituras para que pudiésemos saber quién es Él, qué pide de nosotros. Y entonces, para mí es como una piscina, yo he hecho clavado allá para conocerle, para saber quién es Él, qué pide de mí. Si la iglesia tuviera un amor para con las Escrituras, yo creo que la iglesia florecería más de lo que está floreciendo. Y tendría un mejor balance. Sí. Pues ya escuchamos. Qué bueno poder escuchar, como estamos platicando, de varias posiciones, una verdad. Cristianismo equilibrado, cristianismo balanceado. Te esperamos en nuestro nuevo episodio, en nuestra nueva sesión, y comparte con otros lo que estás aprendiendo. Gracias, Roberto. Gracias, Sergio. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos.
Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.